Dios hizo hombre y mujer para que yacieran juntos, no con otro hombre. Pero al margen del discurso cristiano, la idea de Aristóteles es que un futuro estadista no puede servir a otro, porque el erómeno sirve al placer del erasta. Entonces, si la relación de la pederastia implica una relación de poder mediante la que el erasta disfruta del cuerpo del erómeno para su satisfacción, para su orgasmo, entonces el erómeno es un objeto útil para el erasta. Y si ese objeto útil para el erasta después va a ser quien gobierne, va a estar, por decir así, con una concepción inapropiada de quién es. No va a ser alguien con el carácter suficiente, con la personalidad correspondiente de saberse el más importante ser humano de la polis, sino alguien que fue usado por el erasta, que dio placer al erasta, que fue seducido por el erasta. Entonces, su desempeño político ha de implicar también tener esa identidad de ser para otro, y eso es inaceptable para Aristóteles. Entonces, Foucault marca a Aristóteles, porque evidentemente Aristóteles está en contra de la pederastia, y Platón no, a tal punto de que en el banquete se advierte lo que realmente es el banquete, una muestra de las prácticas sexuales aceptadas, cotidianas, en un contexto de seducción mediante el discurso que despliega en competencia con otros viejos un filósofo viejo y sabio para ganar los favores de los erómenos que también participan en la comida y en esta celebración estimulada fuertemente por el vino. Entonces, Aristóteles es la ruptura, representa la ruptura y la fundamentación de la moral sexual moderna, es decir, desde tan antiguo ya se dio una imagen que representa efectivamente la condena de cierta práctica sexual habitual y moral. Ser pederasta, ser erasta, ser erómeno no era algo sancionado, criticado, condenado moralmente, pero desde Aristóteles sí, por las consecuencias políticas. Es decir, ser receptivos, tener un papel pasivo y dar placer a otro, no es propio de un legislador, aunque no sea el legislador actualmente, sino potencialmente. Ahora, ¿cómo ve Aristóteles a la mujer? Porque la fundamentación de la sexualidad moderna desde Aristóteles y el helenismo, esta es la genealogía de la sexualidad, incluye también la genealogía de la femineidad. En esto, bueno, no hay mucha diferencia con las prácticas y las relaciones entre hombres y mujeres, pero él enfatiza y explicita, Aristóteles, el lugar natural de la mujer, según él, ¿no? La naturaleza. ¿Y cuál es ese lugar? Es obviamente el ámbito doméstico
poco. Y como dice acá, la diapositiva que he preparado, con base en el libro de Foucault, el varón es maestro y guía. Entonces, él no concibe una relación del hombre y la mujer de igual a igual. Las virtudes intelectuales y morales, que vamos a ver después en la parte de Aristóteles, no son igualmente cultivadas ni practicadas por hombres y mujeres. Hay una diferencia significativa. Si analizamos la obra de Platón, La República, el filósofo rey sería, en su utopía, una persona sumamente importante, porque es el que ama la verdad y además no tendría hogar, no tendría esposa, no tendría propiedad privada, tendría relación, como todos los guardianes, de todos los hombres con todas las mujeres. Bueno, también entre hombres, la natural que haya. Pero también es posible que una mujer sea la filósofa reina. O sea, en Platón no hay una ubicación de la mujer como un sujeto subalterno. Y si bien el filósofo rey es el más importante, también puede ser una mujer la que dirija la polis ideal, como filósofa que gobierna en la cúspide de la jerarquía política. Entonces, en Platón hay interesantes signos de equidad de género, porque él concebía que no depende del género, que una mujer cultive su capacidad de discernir la verdad y llegar al mundo de las ideas. Su alma también vuela como el alma del varón y remonta las más altas cumbres donde están las más importantes ideas. Entonces, si el banquete de Platón nos muestra la naturalidad, la falta de sanción de la pederastia, la República nos muestra su equidad de género, con la posibilidad de que las mujeres, el grupo de las mujeres no es para que den a luz continuamente y que sean una diversión para los hombres. No es un grupo que está para servir a los guardianes hombres. Las guardianes, que son mujeres, tienen la misma posibilidad de ocupar las funciones que cualquier otro hombre, sea en la milicia o sea en la política. Y eso tampoco acepta Aristóteles. ¿Por qué? Porque para Aristóteles la mujer es un ser intelectual y moralmente inferior al varón. Entonces, claro, él establece la imagen de la mujer que se ha prolongado hasta la modernidad. Aristóteles, fíjense, el discípulo de Platón, y Platón que era tan utopista con su república, o que podía escribir una obra como El Banquete, 2500 años después hay estudiantes que leen sin entender lo que están leyendo, y profesores que no pueden orientarse en absoluto. Pese a esas particularidades, o precisamente por ellas, es que Aristóteles fundamenta las bases de la sexualidad moderna,
con las mujeres recluidas a la esfera doméstica por su inferioridad natural, intelectual y moral, y por la característica de que tener un rol pasivo en una relación homosexual, como es el carácter del erómeno, supone forjar una identidad inepta para gobernar posteriormente. Aristóteles además cree que ese es el orden de las cosas. Es decir, las mujeres recluidas a la esfera doméstica con sus tareas propias de la maternidad y de lo que después los romanos van a decir la administración del hogar. ¿Qué significa administrar el hogar? Hay que tomar decisiones y a veces el pater familias no puede hacer esas tareas porque está más ocupado en las decisiones de la sociedad o de la política. Entonces debe haber una mujer que sea capaz de tomar decisiones sobre los esclavos, sobre las esclavas, sobre las actividades económicas del oikos, es decir, de la casa. Y eso implica que la esfera de la mujer es propiamente la casa, donde puede tener poder y es bueno que tenga, pero donde además cumple el rol subordinado de consolar, de fortalecer, de divertir, de reproducir tanto a su marido como también en lo referido a los hijos. Y claro, en una estructura social donde esta reproducción implica también el derecho de herencia, esa es la manera como los hogares pudientes y aristocráticos se reproducen. Entonces, fíjense que el mundo platónico, en el sentido de que Platón los refleja en sus obras, cambia significativamente con las obras morales y políticas de Aristóteles. Y es por eso que lo pone a este filósofo macedonio, es decir, al estagirita Foucault, como el origen de la sexualidad moderna en su concepción genealógica de la historia de la sexualidad. Y lo que hay después es una corroboración de estas ideas, una ampliación o una, diríamos, visión desde otras perspectivas, pero con igual característica. Por ejemplo, el helenismo. El helenismo es posterior, ¿no? Y es bastante posterior. Ahora, no hay que creer que Aristóteles escribió Ética Nicómaco o La Política y otros libros e instantáneamente desapareció la homosexualidad de Atenas. No fue así. Es decir, no porque alguien establezca ciertas ideas, eso expresa, por ejemplo, las prácticas sexuales. Cierra la puerta, por favor, Natalie. Hasta el siglo II, III se despliega el helenismo. Y en el helenismo ya no se encuentran autores al estilo de Platón. Por el contrario, los autores helenistas y particularmente los estoicos son los que van a insistir en varios aspectos de la sexualidad siguiendo a Aristóteles. Un aspecto importante en el que insisten es, por ejemplo, la centralidad masculina.
Es decir, socialmente la mujer no debe tener protagonismo, no debe ser una actriz importante en el teatro de la historia, menos la principal. El teatro de la historia es un teatro eminentemente masculino, en el que el rol protagónico debe jugarlo siempre un hombre, un varón. Y ese varón tampoco puede ser una persona fracasada socialmente, marginal. Tiene que ser alguien exitoso, tiene que ser un modelo de padre, tiene que ser alguien que muestre capacidad de regir su hogar. Y si puede regir su hogar, puede regir la sociedad. Entonces, la imagen de la sociedad como patriarcal, varonil y falocrática quiere decir que un hombre tiene el poder, no una mujer, supone la complementación de la visión de Aristóteles por los helenistas, por los estoicos hasta el siglo II, III. Y también en ese momento se establece la hegemonía del varón para regir la esfera pública. Entonces, como ven, aquí ya no hay un cambio importante. Lo que sí se nota es que los autores ya no siguen a Platón. Y si hay alguno que sigue, como ha de ser el caso de San Agustín en el siglo V, va a seguir en la parte espiritual, cristiana, como una transcripción de su discurso idealista. Es decir, la teoría de las ideas la acomoda a la concepción cristiana. Pero en estos temas, como son la permisividad de la pederastia y la equidad de género, no va a ser Platón un modelo filosófico a seguir. Además, hay otras raíces que influyen para definir la imagen de la mujer. ¿Cuáles son esas raíces, aparte de Aristóteles? Bueno, está la Biblia, que es fuertemente patriarcal. Pero además, ¿qué se ve en el Génesis? ¿Quién es Eva? ¿Han pensado sobre eso? ¿Quién es? ¿Conocen el Génesis? Sí, Diego. Bueno, básicamente lo que en el Génesis te dice es que necesitaba al hombre la compañía de alguien para poder existir, y la existencia de la mujer deriva básicamente del hombre, ¿no? Por eso de la costilla de Adán sale Eva, es básicamente lo que dice el Génesis. ¿Alguien más? Gracias. Sí. Eva también representa la tentación, ¿no? Porque ella es la que le da a la manzana. Sí, eso es muy importante, ¿no? Bueno, el relato del Génesis es bastante contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Primero hay dos Evas. ¿Se han dado cuenta que hay dos? Una que sale de la costilla, como dices tú, Diego, pero también hay otro relato que dice que hombre y hembra los creó. Del barro, ¿no? De la tierra. Ahí no sale de ninguna costilla. Más fuerte, por favor. ¿Qué es la primera mujer de Adán? De Lilith. Claro, es Lilith, muy bien. Entonces, claro, analizar esto nos muestra aspectos de la arqueología de la subjetividad. Es decir, cómo con la subjetividad colectiva se crean imágenes. Aquí está el relato del surgimiento de Eva, de la costilla.
Y además hay muchas representaciones de la serpiente con cabeza de mujer. Entonces, ¿quién es la serpiente? Es Lilith. A ver, pónganse a pensar. Vivían muy felices sin que el sexo sea una vergüenza. O sea, tener relaciones sexuales no era vergonzoso ni mucho menos pecaminoso. Además vivían en un paraíso en el que no necesitaban trabajar y eran criaturas de Dios, es decir, Dios los había creado para que el mundo sea así. Pero de pronto aparece una serpiente que tienta a Eva y le dice que desobedezca a Dios, que además hay dos árboles. ¿Sabían que hay dos árboles? No es uno solo. Es el árbol del conocimiento y es el árbol de la inmortalidad. El árbol de la inmortalidad ni se atreven a comer, ¿no? Porque ahí se convertían en dioses. Pero el árbol del conocimiento también se asemeja con ser como dioses. Entonces, querer ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí hay una poesía de Goethe, ¿no? En realidad esto es de Fausto. Busca del saber en pos lo que la sierpe ofrecía. Has de pesarte algún día tu similitud con Dios. Así expresa Goethe la tentación de la serpiente. Entonces, ¿por qué cae Eva? Es decir, ¿por qué acepta la tentación de la serpiente, que en Fausto es Mefistófeles, ¿no? ¿Por qué? Cierren la puerta, por favor. ¿Ya está cerrada? La idea es que se trata de alguien moralmente débil. Y ese es el mensaje del Génesis. Débil, vulnerable, pero además ambiciosa. Quería saber, quería parecerse a Dios. Entonces, esto no tiene mucha lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque solo después de morder la manzana, que es en realidad una representación del sexo, pero del sexo vergonzoso, del sexo que es contrapuesto por San Agustín. San Agustín dice, fíjense, la relación que tenía Adán con Eva en el paraíso era como poner con la mano una semilla en la tierra. Es decir, el coito consistía en algo muy tranquilo, muy, diríamos, controlado, con una finalidad procreativa. No, el hombre no se excitaba. La excitación es después, cuando el sexo se convierte en pecado. ¿No puede cerrarla, por favor? Porque realmente es muy molestoso lo que es. Entonces, la idea de la pasión está asociada con el pecado. La relación sexual antes del pecado, en el paraíso entre Adán y Eva, era como poner una semilla con el dedo, así dice San Agustín. Referido también por Foucault. Y claro, después del pecado
ya es algo que enardece, apasiona, y es una búsqueda que el hombre está fuera de sí. Entonces fíjense, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque si se trata de un ser moralmente inferior, débil y ambicioso, que quiere parecerse a los dioses o a Dios creador, etc., entonces ya pecaba, ya era inferior, ya era un ser pecaminoso. Entonces, para morder la manzana ya hubo pecado antes. Pero el relato dice que solo después de la manzana pecó. Entonces no hay una relación lógica, temporal, verosímil. Pero al margen de esas inconsistencias, hay varias inconsistencias, ¿no? ¿Qué muestra, por ejemplo, este autor, ¿no? Eva muestra el perfil de las mujeres, un poco solapado, ambicioso. Pablo, ¿puedes poner llave, por favor? Bueno, les decía entonces, se configura en el imaginario occidental, a partir del Génesis, que es anterior a Aristóteles y al helenismo, una concepción de la mujer como un ser de emociones intropunitivas, de sentimientos negativos, y un ser que tiene impulsividad, agresividad, pero también se siente culpable. Y esa es la forma como el imaginario religioso, y particularmente Eva, da lugar a generar esta concepción de la mujer. La mujer es un ser para el hombre, no es un ser para sí mismo, subordinada al varón. Gracias, Pablo. Y vehículo del pecado que se realiza en la cama y en la mesa. Representa falta de firmeza, una tentación permanente, y sin embargo también es madre y es pareja. Está asociada y es la causa de la caída de la humanidad, fíjense. La mujer y Eva es la causa del pecado en el mundo, al margen del problema lógico de que si ya pecaba antes de desobedecer, por ser ambiciosa, por sufrir la tentación, pero también es la transgresora. Entonces, perdón, indica que tiene clases de griego a las 4 en esta aula. No, nosotros pasamos clases hasta las 4. Indicado. Claro, está muy bien. Entonces, representa, expresa las emociones intropunitivas. Y eso también se ve en la concepción de Aristóteles. Y por eso tanta importancia da Foucault a Aristóteles y al helenismo. Esta es la genealogía de la sexualidad, y particularmente la imagen de la mujer que aparece con los helenistas y particularmente con los estoicos como un ser agonístico,
Es decir, el hombre para una superación espiritual propia, auténtica, real, tiene que enfrentar a la mujer, enfrentar lo que la mujer representa, tentación. Se convierte entonces con los helenistas y particularmente los estoicos, la mujer en un ser agonístico. Es decir, ¿qué es agonístico? Alguien a quien hay que enfrentar, alguien a quien el hombre debe superar, alguien a quien es necesario evitar por lo que representa. Y eso está en perfecta congruencia con la ruptura que representó Aristóteles respecto de la concepción de la mujer en Platón. En Platón hemos visto, aparte de la pederastia, la tolerancia a la pederastia, una equidad de género, que evidentemente no se ve en Aristóteles. ¿Qué más? En esta línea, en esta genealogía de la mujer que se da desde Aristóteles y se va a prolongar hasta el presente, la genealogía llega hasta el presente. Los estoicos, como también Aristóteles, daban el monopolio del deseo al matrimonio. Es decir, el hombre debe tener placer sexual solo dentro del matrimonio y de manera además fiel a su pareja. Ya Aristóteles enuncia eso, la fidelidad conyugal. Es más, el placer sexual aparece como pecaminoso, como una mancha. El placer sexual aparece como algo impropio de la naturaleza dominada, controlada del varón, que debe tener relaciones para procrear, el sexo solo para la procreación, y el placer como algo subsidiario producido solo en el contexto de la fidelidad conyugal. Aristóteles y los estoicos entonces señalan contra los romanos, porque a los romanos les importaba mucho la fidelidad de la mujer. ¿Por qué creen que era tan importante la fidelidad de la mujer para los romanos? Pero no del varón, no del paterfamilias. ¿Por qué la matriarca romana debería ser absolutamente fiel al paterfamilias? Tal vez porque en su contexto la mujer era considerada como una cosa que el varón debería proteger, ¿no? Entonces, No es por eso. A ver, piensen, para los romanos, ¿por qué la mujer no podía ser infiel a su marido? Por el tema de la herencia. Es solo por eso. Es decir, si la mujer es infiel, se acuesta con otro, puede quedar embarazada del otro y resulta que el hijo que nace en el matrimonio tiene legalmente por padre al marido, y el marido va a delegar, va a heredar los bienes que ha conseguido por una vida de largo esfuerzo y de acumulación al hijo de otro. Entonces no podían aceptar los romanos la infidelidad de la mujer. En cambio, que el marido, el paterfamilias, tenga hijos por aquí y por allá, no importa, porque solo a los hijos que tenga con la matriarca, es decir, con la esposa oficial, puede tener con prostitutas, con concubinas, con esclavas, no cuentan y no les va a legar nada.
O sea, el tema de la herencia es fundamental para los romanos. Pero al margen de esto, Aristóteles y los estoicos dicen, el hombre también debe ser fiel, debe controlar su impulso sexual, porque la familia es el único lugar donde debería haber sexo para la procreación. Que eso implique placer es secundario, y buscar el sexo solo por el placer es impropio del ser humano. Entonces, desde el siglo II hasta el siglo V, que es la época de los estoicos, el quinto ya es de San Agustín, se establecen las características de la moral sexual como saber triunfante, y por lo tanto también surgen los mecanismos de control y de sanción de las posibles transgresiones. El saber triunfante sobre el sexo en este tiempo, siguiendo la línea de Aristóteles, siguiendo el helenismo, es, por ejemplo, que el deseo sexual solo se debe satisfacer en el matrimonio, en el hogar, con la mujer, y que es preferible deshedonizar el placer. Es decir, el sexo no puede ser objetivo de deleite placentero, solo es función, solo tiene la función o la finalidad procreadora. Es más, la mujer solo puede realizarse plenamente como madre esposa, es decir, como la que gobierna en el ámbito de lo privado, de lo doméstico. El ámbito público está vedado para ella, no tiene la suficiente inteligencia ni la capacidad moral para decidir temas de los otros que conciernen a nosotros en el gobierno de la ciudad o de la sociedad en general. Y el varón debe tratarla guiándola, esa idea de Aristóteles, ¿no? El varón es guía y maestro de la mujer. Obviamente la homosexualidad ya ha sido ampliamente condenada. El primero en Grecia es Aristóteles, por lo que les he explicado, y la finalidad natural del ser humano es ser heterosexual, recluir a su mujer al ámbito doméstico, y esa es la consolidación de la arqueología de la subjetividad, mientras que la mujer termina siendo un ser para otro. Bien, en el siglo IV el cristianismo es reconocido como legal. Es decir, antes de San Agustín, el cristianismo adquiere una característica de legalidad. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no son los cristianos perseguidos por los emperadores romanos, ya no son carne de los leones en el circo, y que comienza a desarrollarse la tecnología de control del sujeto, la tecnología del yo, centrada en la confesión. Ahora, eso no es que aparece con los cristianos, no es que aparece con el cristianismo,
ya los estoicos hicieron varias prácticas de control del sujeto. Analiza Foucault, por ejemplo, las cartas escritas por Séneca, por ejemplo, a sus discípulos, recomendándoles cómo controlar el apetito sexual, cómo regir la vida con ideas rectas que permitan la superación espiritual, cómo controlar el impulso y tener una vida realizada y plena. Entonces, el control del impulso, de la sexualidad, no es exclusivo del cristianismo, pero el cristianismo, a esas prácticas que suponen el control de la vida, el control del deseo, que provienen de los estoicos con mucha fuerza, les da a esas prácticas un carácter religioso con la intervención de Dios. Es decir, es la moral cristiana, es la moral que Dios quiere que tú practiques. Y por lo tanto, como eres pecador y tienes la mancha del pecado, tienes que aprender a regular ese impulso que te invita y finalmente hace que nuevamente caigas en pecado. Entonces, el control de uno mismo no es un concepto y una práctica moral proveniente del cristianismo, sino del estoicismo. Pero en el cristianismo adquiere la característica de pecado y aparece como fundamento último de esa necesidad cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué uno despliega el control de sí mismo o la tecnología del yo? Al final, en el cristianismo, para salvarse. Todos estamos manchados por Eva y Adán. Eva primero porque fue el vehículo del pecado. Pero esa mancha se puede de alguna manera quitar, lavar, gracias a una práctica cotidiana de control de uno mismo y gracias a la confesión. ¿Qué es la confesión? Es la principal tecnología del yo, con origen en el estoicismo, pero cristalizada de una manera evidente en el cristianismo. Supone, primero, reconocerme como pecador. Segundo, establecer cómo he pecado. Y tercero, hacerlo público a una persona. Ese aspecto de la intimidad que uno pueda tener consigo mismo y que está siempre relacionada con el sexo, debe ser visualizada como pecado. Y si se visualiza como pecado, entonces debo confesar para no incurrir otra vez, porque voy a incurrir una y otra vez hasta finalmente tener mayor conciencia de mi naturaleza pecaminosa y tener control sobre mis actos.